Capítulo 26. Usagi y Naruto caminaron por la calle del pueblo rumbo a la academia para reunirse con sus otros dos compañeros de equipo. Sasuke y Sakura estaban afuera de la academia. Sasuke tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras Sakura intentaba hablar con él mientras esperaban a sus recién casados compañeros. Sasuke-kun, ¿estás listo para hoy?, le preguntó. Fue todo lo que Sasuke le dijo. Así que apartó la mirada, suspiró y dejó caer los hombros. Vale, solo sé un creído, le dijo mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el columpio donde Naruto solía pasar el rato de niño. Sasuke la miró con sorpresa. En ese momento, Naruto y Usagi se acercaron y ambos oyeron a la pelirrosa. Bien, ustedes dos. Entremos, dijo Naruto, sonriéndoles. Usagi rodeó a Sakura con el brazo. No te preocupes. Todo estará bien, le dijo a su compañera para tranquilizarla. Sí, supongo que sí, dijo Sakura mientras asentía con la cabeza y caminaba junto a la chica rubia. Entraron y subieron las escaleras hasta el segundo piso, que debían cruzar para llegar al tercero. Mientras se acercaban a un grupo grande, vieron un genjutsu en el letrero sobre la puerta. Sasuke iba a abrir la boca cuando Naruto le puso la mano en el hombro. Negó con la cabeza. Es una prueba para eliminar a los demás débiles, dijo Naruto. Sasuke lo fulminó con la mirada, casi a punto de abrir la boca, pero Usagi se le acercó y lo fulminó con la mirada. Ni lo sueñes, maldito, le gruñó. Incluso Sakura lo fulminaba con la mirada. Sasuke fue superado en votos y estaba aún más enojado. Mientras levantaba la nariz y seguía caminando. Al pasar junto a los demás, captaron la mirada del equipo 9. Neji los observó mientras pasaban y sus ojos claros se posaron en Usagi cuando ella pasó junto a él. Un escalofrío le recorrió la espalda al sentir que la observaban mientras pasaban junto a los demás por la puerta. Sabía que era mejor no girarse a mirar. Porque no necesitaba ver quién la observaba. Porque tenía una idea. ¿Qué ve en ese idiota rubio?, pensó Neji mientras sus ojos se dirigían a Naruto mientras veía al joven empujando a su compañero de equipo hacia la escalera. Entonces, esos son el príncipe y la princesa de Konoha, dijo Tenten mientras miraba a Neji. La princesa y el popper. Me gusta más, dijo Neji, burlándose de la idea de que Naruto fuera de la realeza. No importa. Pronto mi inútil primo será su problema, les dijo a sus compañeros. Lee asintió mientras observaba a Sakura, que caminaba con sus compañeros. Es como una hermosa flor rosa, pensó. El equipo 7 se dirigió al aula donde los demás presentarían el examen. Allí, frente a la puerta, estaba Kakashi Sensei. Les sonrió. Me alegra que hayan venido todos juntos. Si solo 2 de ustedes se hubieran presentado, no les habría permitido presentar el examen. Pero si hubieran venido 3, aún así les habría permitido participar, les dijo a sus alumnos. Me alegra oír eso. Pero me gustaría convertirme en Chunin antes de retirarme, o incluso en Jonin, dijo Usagi con una sonrisa burlona. Kakashi pareció un poco sorprendido por una fracción de segundo antes de sonreír y desaparecer. Estar casada te sienta bien, dijo Naruto riendo mientras Usagi abría la puerta y todos la seguían al gran aula. Sasuke la fulminó con la mirada. Será mía. De una forma u otra, se la arrebataré, pensó mientras se apartaba de sus compañeros y se dirigía hacia la pared. Los demás lo siguieron mientras Naruto observaba a los demás en la habitación a su alrededor. Oigan, miren quién lo logró, dijo una voz fuerte entre la multitud. Se giraron y vieron a Kiba y a sus compañeros acercándose a ellos. Ino apareció de repente, corrió y abrazó a Usagi. Me alegro mucho de verte, dijo Ino con una sonrisa. Parece que todos estamos aquí después de todo, dijo Shikamaru mientras bostezaba y caminaba hacia sus amigos. Todas las chicas rodearon a Usagi. ¿Qué tal tu noche de bodas?, preguntó Ino, moviendo las cejas en señal de respeto hacia su compañera rubia. Usagi se sonrojó muchísimo. Kiba rodeó los hombros de Naruto con un brazo. Y bien, cuéntame cómo estuvo tu noche de bodas, preguntó Kiba, siendo un pervertido. Estuvo bien. Nos dormimos después de que todos se fueron, dijo Naruto sin querer decirle nada. Era tan romántico y tierno en todo, dijo Usagi sonriendo al recordar su noche de bodas con su esposo. Kiba cayó al suelo con un pie en alto. Saltó rápidamente. No me refiero a eso, gruñó. Me refiero al sexo que tuviste con tu encantadora esposa, le dijo a la rubia. No voy a besarte y decírtelo, Kiba, dijo Naruto. Déjalo caer, Kiba, dijo Choji. Qué problemático. No tiene por qué decirnos nada.
Si lo hace, puede decírnoslo cuando quiera, dijo Shikamaru mientras Shino, de pie junto a él, asentía con la cabeza. Al otro lado de la habitación, una chica de cabello carmesí y ojos verde azulado observaba al chico de cabello rubio hablar con sus amigos. ¿Es él a quien serviremos, mamá? Sí, pero ten cuidado, el zorro no está muy contento conmigo, dijo Shukaku mientras trataba de ocultar más en su mente. Mi hermana está aquí. Así que ten cuidado, porque vuelve locos a quienes tiene en la mira, dijo Kurama mientras Naruto se quedaba en blanco por un momento mientras los demás seguían hablándole. Está bien, la vigilaré, dijo Naruto mientras se dirigía a sus amigos. Sasuke simplemente los ignoró mientras observaban que todo comenzaba. Ibiki observó a todos los aspirantes a Chunin. Parece que todas las aldeas han enviado un par de equipos a la aldea. Les dijo a los que lo acompañaban. Los demás simplemente asintieron. Justo al frente, donde está la pizarra, apareció una nube de humo cuando todos se giraron para mirar hacia abajo. Había un hombre y varios hombres y mujeres con portapapeles en las manos. Pero entre las sombras, un joven de cabello plateado fulminó a Ibiki con la mirada. Apareció mucho antes de lo habitual. No me dio el tiempo necesario para intentar hablar con Sasuke-kun, el mocoso rubio y su novia, pensó mientras retrocedía entre las sombras. Tendría que intentarlo de nuevo. Siempre quedaba la segunda fase del examen para hablar con ellos. Muy bien, chicos, escuchen. Tomen un número y encuentren el asiento que corresponde. Ordenó Ibiki mientras todos se ponían en fila e hicieron lo que les decían. Naruto le sonrió a Usagi. Ella le devolvió la sonrisa, sabiendo que a ambos les iría bien. Atlas ha estado trabajando con ellos en todo desde que regresaron del país de las olas y su boda. Para sorpresa de Kurama, estaban sentados justo al lado de la dueña de su hermana, la fastidiosa. La chica de cabello carmesí y ojos verde azulado miró a la rubia a su lado. Naruto le sonrió. Pero no dijo nada, pues notaba que algo en ella era especial y que estaban destinados a conocerse. Ese cabrón con cara de susto nos sentó juntos. La dejaré en paz por ahora. Pero pronto la veré. Pensó Kurama con una sonrisa malvada. Me la voy a llevar. Pensó Shukaku, insatisfecha con la persona a su lado. Sabía que si Kurama quería, podría ir a visitarla. Porque era el más fuerte de todos. Cállate. Hay 10 preguntas en este examen. 9 están en esta hoja y las 10 se te darán verbalmente. Cada pregunta vale 2 puntos. Si te pillan haciendo trampas 5 veces, tú y tus compañeros serán desconocidos. Y si no te gusta, bueno, francamente me importa un carajo, porque yo hago todas las putas reglas. Gruñó Ibiki mientras los observaba a todos. La sala estaba en silencio. Nadie sabía qué decir. Porque nadie quería tentar a la suerte y que lo echaran antes de siquiera tener la oportunidad de presentar el examen. Bueno, ahora empieza. Tienes 1 hora. Pero en 45 minutos te daremos la 10ª pregunta, dijo Ibiki. Sin trampas. Qué raro. Pensó Naruto mientras le daba la vuelta a su examen y revisaba todas las preguntas. Ah. Ya veo. Estas no son preguntas que un genin normal podría responder, a menos que sean Sakura o Shikamaru. Sé que a los Teme les costará responderlas. Pensó mientras comenzaba a responder las preguntas que sabía justo después de regresar. Entonces convocó a varios zorritos y les explicó lo que necesitaba que hicieran. Corrieron y consiguieron todas las respuestas que necesitaba, y les llevaron algunas a Usagi, Hinata y a los demás que sabía que necesitarían ayuda en su grupo de amigos. Ibiki sonrió con sorna al ver cómo muchos caían como moscas. Atrapó una cola peluda que sobresalía de debajo de uno de los escritorios. Cerca de una de sus plantas, no muy lejos de Naruto. ¿Qué era eso? Se preguntó. Los cachorros de zorro trabajaron rápidamente y se aseguraron de desaparecer sin humo para no revelar las manos de sus invocadores. En otra parte, Orochimaru Sound-Five cuidó de las 2 marineras exploradoras que planeaba usar durante la 3ª etapa de los exámenes Chunin para destruir su aldea natal que una vez amó y protegería. ¿Por qué tenemos que perder el tiempo vigilando a estas zorras? Preguntó un adolescente de pelo carmesí. Cállate. Es lo que nuestro amo quiere que hagamos, dijo un adolescente de pelo blanco con 2 puntos en la frente y ojos verde amarillentos. Como sea. Dijo la chica cruzándose de brazos al salir de la habitación con los demás. Prefería buscar otra cosa que hacer que perder el tiempo vigilando a unos perdedores. Sala de exámenes. Al llegar el minuto 45, Ibiki miró lo que le quedaba. Dejen los lápices y escuchen, gruñó. Todos dejaron sus lápices y observaron al hombre grande que estaba al frente.
Si responden mal esta pregunta, suspenderán. Si no responden esta última pregunta, no podrán volver a presentar este examen. Dijo Ibiki mientras los observaba. Sonrió al oír jadeos y susurros. Observó cómo unos 8 equipos se levantaban y se marchaban. Porque no podían arriesgarse. Querían tener una oportunidad para el siguiente examen, que se celebraba en Kumo dentro de 6 meses. Guardó silencio durante unos buenos 10 minutos mientras veía a algunos caer como moscas y a otros fulminar con la mirada a sus compañeros, retándolos a levantarse. Ibiki les sonrió. Todos pasan, les dijo. ¿Qué quieres decir con que pasamos? Preguntó Kiba mientras sufría un infarto. Ibiki sonrió. La 10ª pregunta era la parte mía del examen, además de cuántos de ustedes podrían reunir información sin ser descubiertos. Al igual que la 10ª pregunta, como Chun-Lin, tendrían que elegir si vale la pena la misión o si detenerse y dar la vuelta, ya que eso los pondría a ustedes y a su equipo en peligro. Les dijo a todos. Iba a explicar más, pero la ventana explotó y una bola de tela se abrió paso a través de ella, desplegándose, con kunais desde cada esquina que golpeaban la pared y el suelo. Frente a ellos estaba una mujer con el pelo morado recogido en una coleta de piña. La pancarta detrás de ella decía, la sexy y soltera Anko Mitarashi. Ibiki la fulminó con la mirada. Llegaste temprano, gruñó. Anko lo miró y sonrió con suficiencia. Bueno, me aburrí, hablas demasiado, le dijo. La miró con los ojos entrecerrados. Sigue adelante, le dijo mientras se cruzaba de brazos y se sentaba en el escritorio. Sí, sí. Ya voy por ahí, dijo Anko mientras se volvía hacia los pocos afortunados. Vaya, viejo, te estás quedando atrás. Pero los reduciré aún más en la segunda parte, le dijo. Escuchen, mocosos. La segunda parte del examen será de supervivencia. Se llevará a cabo en el campo de entrenamiento 44, mejor conocido como el Bosque de la Muerte. Dijo Anko, sonriéndoles con una expresión de locura. Fuera de aquí, mocosos. Gritó Anko saltando por la ventana mientras los demás se levantaban de sus sillas y salían corriendo por la puerta, mientras otros la seguían por la ventana rota. Capítulo 27. Todos los aspirantes a Chunin se reunieron en el campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Naruto y Usagi conocían bien este lugar, pues a veces acudían con sus invocaciones para entrenar lejos de Luchia y su fanática, una Bansee pelirrosa. Entonces, Bunny, ¿cuánto tiempo crees que nos tomará esta vez llegar a la torre? Preguntó Naruto mientras miraba a su encantadora novia. Usagi le sonrió. Bueno, si fuéramos solo nosotros. Solo tardaríamos unos 20 o 30 minutos, pero no sé cómo tenemos al resto del equipo. Y tampoco sabemos qué hacer antes de llegar a la torre, le dijo. Sasuke y Sakura los miraron con las cejas levantadas. ¿De qué están hablando, droga? Preguntó Sasuke mientras miraba a Naruto. Naruto miró por encima del hombro de Usagi a su compañero de equipo menos favorito. Bunny y yo entrenamos aquí de vez en cuando, fue todo lo que le dijo al chico con el trasero de pato. Como si, se burló Sasuke mientras se daba la vuelta, cruzándose de brazos. Un perdedor como él no duraría en un lugar así. Solo alguien con mis habilidades podría, pensó. Sakura simplemente observaba sin saber si debía aportar su granito de arena o simplemente quedarse al margen. Ino se acercó al equipo 7 con sus compañeros. ¿Qué creen que nos harán hacer aquí? Les preguntó a todos. Qué problemático. Dijo Shikamaru con un suspiro. Solo quería echarse una buena siesta bajo la sombra de algún árbol. Naruto sonrió. ¿Pensando en tu cita? Le preguntó a Shikamaru, quien se puso rojo como un tomate y se dio la vuelta. Rubia problemática, murmuró Shikamaru, sin poder mirar a sus amigos, e Ino sonreía ampliamente, pues había oído hablar de ello. De acuerdo. Basta, tenemos que concentrarnos y escuchar a Anko cuando esté lista para hablar, dijo Usagi mientras miraba a Naruto con una mirada juguetona por poner a Shika en un aprieto. Había hecho lo mismo con su amiga Ami hacía mucho tiempo. Pagarán por lo que les hicieron a mis amigas, pensó mientras se daba la vuelta. Sí, fue una noche divertida acechándote con Zabuza y los demás, dijo Choji, sonriéndole inocentemente a su mejor amigo. Esa fue la gota que colmó el vaso y Naruto cayó al suelo riendo. Sí, tuvimos que contenerlo varias veces. Sobre todo después de tu cita y cuando le diste ese beso de buenas noches, dijo Naruto mientras se levantaba lentamente de su ataque de risa. Muy bien, chicos, escuchen. Gritó Anko mientras veía a todos los aspirantes a Chunin voltearse y mirarla desde la valla. Esta será una prueba de supervivencia.
Estarán en el bosque de la muerte durante 5 días y si no llegan a la torre para la quinta noche, ustedes y sus compañeros están descalificados. Pero durante esos 5 días deben conseguir el pergamino correspondiente al que su equipo tendrá en manos, les dijo mientras sostenía un pergamino de cielo y tierra. Necesitarán estos 2 pergaminos para entrar a la torre. Tengan cuidado. Si abren el suyo antes de llegar, lo sabremos y serán descalificados. Pueden usar cualquier medio necesario para quitarle el pergamino al otro equipo, dijo Anko, sonriendo. Su sonrisa desconcertó a varios genin que se alejaron unos pasos de ella. Naruto, por otro lado, puso los ojos en blanco y le dio la espalda para revisar algunas cosas en su mochila. Anko lo vio y una sonrisa malvada se dibujó en sus labios mientras sacaba un kunai y se lo lanzaba al joven rubio. Pero antes de que pudiera golpearlo, se giró, atrapó la hoja entre 2 dedos y le devolvió la sonrisa. Si esto no funcionó la última vez, ¿qué te hace creer que funcionará esta vez? Le preguntó. Bueno, solo quería asegurarme de que la vida de casada no te esté volviendo lenta ahora, dijo Anko con una sonrisa. Todas las miradas se dirigieron a Naruto mientras algunos de los equipos genin habían ido a la boda como parte del equipo de protección de sus Kage y barra o señores de sus tierras. Creo que la vida de casado le sienta muy bien, dijo Usagi mientras le dedicaba a Anko una sonrisa traviesa. Naruto no pudo evitar sonrojarse en ese momento, pues recordaba su noche de bodas, una noche mágica para él. Una noche que pronto volvería a vivir con Hinata. Miró hacia donde estaba la chica Yuga de ojos claros y se sonrojó por completo. Anko siguió su mirada y sonrió con sorna mientras se acercaba a él. Se acercó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Solo recuerda ser indulgente con ella en tu noche de bodas, semental, le dijo en voz baja. Eso fue todo. Naruto estaba en el suelo. Se había desmayado. Hinata apartó la mirada, sonrojada, y Usagi fulminó con la mirada a Anko. ¿En serio? Preguntó a la mujer de cabello azabache que estaba detrás de su esposo. Lo que no hice es nada malo, dijo Anko actuando inocentemente y todo. Tras varios segundos, Naruto se levantó y volvió a la carga. Kurama aullaba de risa dentro de su sello y había despertado a Naruto. Sabes que tiene razón. Una vez que te cases con Hinata, tendrás que tomártelo con calma. A diferencia de Usagi, no creo que Hinata sea una rara entre las sábanas, dijo Kurama riendo. Cállate. Ero Kitsune, dijo Naruto en su mente. Se sonrojaba aún más. Bueno, me divertí. Ahora tengo que volver a explicar el examen, dijo Anko mientras se alejaba de Naruto y los demás. Muy bien, gusanos. ¿Ven este formulario en mi mano? Esto es una declaración que nos impide a mí y a la aldea meterse en problemas si mueren en el bosque de la muerte. Si no lo firman. Bueno, les deseo mejor suerte en el próximo examen de Kumo, dijo Anko mientras el Chunin la ayudaba a repartir las hojas para que las firmaran todos los aspirantes. Solo 3 equipos no firmaron y se marcharon, pensando que no valía la pena arriesgar la vida por un ascenso. Preferirían el siguiente o simplemente conseguir uno en el campo. A un lado, una mujer espeluznante con una diadema paracusa observaba al equipo 7. Se lamió los labios lentamente mientras observaba a su presa mirar fijamente a las 2 rubias, y luego a la chica rubia que estaba junto al chico rubio. ¿Cómo no has envejecido en los últimos 16 años, Usagi Namikaze? Es algo que no entiendo. Pero pronto tendré tus secretos. Muy pronto, pensó la mujer mientras retrocedía entre las sombras para unirse a su equipo. Usagi sintió un escalofrío al mirar hacia donde una vez estuvo la mujer y luego a Naruto y a los demás. Tenemos que actuar rápido. Algo no va bien, les dijo. Sasuke simplemente se burló de ella y los demás simplemente asintieron con la cabeza hacia la chica. Habían pasado 30 minutos y todo el equipo estaba en diferentes puertas que conducían al bosque de la muerte. El plan es reunirnos con los equipos 8 y 10 y movernos en grupo para reunir los pergaminos que necesitamos de camino a la torre, dijo Naruto mientras Usagi y Sakura asentían. No entiendo por qué tenemos que perder el tiempo con esos perdedores, dijo Sasuke mientras se alejaba de sus compañeros. Seremos más fuertes en número y podremos vencer a cualquier equipo que nos encontremos, dijo Sakura, sorprendiendo a los demás, pues por fin había pronunciado más de 2 palabras desde que llegaron. Sasuke acababa de tropezar, pero lo habían superado en votos y, si quería pasar a la fase final del examen, necesitaba a sus compañeros, y ahora mismo no estaba de humor. Quizás no podía desquitarse con quien quiera que encontraran. El timbre sonó y todos los genin salieron disparados a través de las puertas abiertas para encontrar su destino en este bosque oscuro y malvado que se extendía ante ellos. Compuesto Uzumaki.
Atlas estaba en el jardín observando a Aku entrenar con sus poderes planetarios. Bien hecho, joven Mercury. Como nueva princesa de ese planeta, tu deber es proteger a nuestra princesa y futura reina Serenity. Pero como ella dijo, en el futuro pasado que había visto, era conocida como la Neo Reina Serenity, le dijo a la niña. Eso es algo que me gustaría preguntarte sobre Atlas, dijo Aku, atrayendo al hombre corpulento hacia ella. ¿Cuál es tu pregunta, querida? Preguntó Atlas mientras miraba a la chica de cabello azabache que ahora tenía reflejos azules en el cabello. Aku miró a Atlas con cierta preocupación. Me preocupa no estar a la altura del título que he aceptado como Sailor Scout y guardiana. Me temo que seré demasiado débil para ayudar cuando realmente me necesiten, le dijo. Atlas le sonríe. Querida, eso no es debilidad. Estás aprendiendo la verdad sobre tus nuevos poderes y todo lo que puedes hacer con ellos. Tomará tiempo. Pero con el tiempo te harás más fuerte. Pero tienes algo que la Mercury original no tenía, ninjutsu y un linaje de hielo. Eso te hace 10 veces más fuerte que ella en vida. Ella solo podía usar su poder cuando se transformaba. Mientras que tú puedes usarlo cuando quieras. Incluso cuando no estás transformada, puedes aprovechar el poder de Mercury y usarlo. Esto me hace preguntarme si ella no era la verdadera guardiana del planeta, sino un relleno hasta que la verdadera guardiana despertó, le dijo con una sonrisa. Aku asintió con la cabeza mientras escuchaba lo que el hombre tenía que decir como Zabuza, y el exterior observaba desde el margen. Haruka mira a Zabuza. Tiene razón. Porque los 4 guardianes internos eran los más débiles de todos los exploradores. La reina Serenity siempre nos había dicho que los tomáramos bajo nuestra protección y los entrenáramos. Pero cada vez lo intentábamos. Solo Sailor Júpiter entrenaría con nosotros, le dijo al hombre a su lado. Bueno, Haruka, nuestro entrenamiento para ellos fue un poco exagerado, dijo Michiru mientras le sonreía a su amiga y examante. No me vengas con esas tonterías. Si la pequeña Otaru pudiera seguirnos el ritmo, no tenían nada de qué quejarse. En aquella época, Otaru solo tenía 6 años y ya podía darles una paliza. Solo Usagi era la más fuerte de todas, dijo Haruka mientras miraba a Otaru. Bueno, Usagi es fuerte, pero solo se volvería más fuerte si alguna vez se convirtiera en Sailor Cosmos. Pero no parece que eso vaya a suceder pronto. Quizás si nos quedáramos en la Tierra. Pero incluso entonces, convertirnos en Sailor Cosmos sería un último recurso si todas moríamos, dijo Setsuna mientras apartaba la mirada de las demás. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Zabuza, pues estas mujeres le parecían muy interesantes y extrañas a veces. Su padre es Crono, el dios del tiempo y el espacio, dijo Otaru, harta de estar sentada sin hacer nada y con ganas de hacer algo. Zabuza asintió. Entonces, con el despertar de los nuevos exploradores internos, ¿sus poderes podrían ser más fuertes que los anteriores? Sí. Probablemente. Pero solo el tiempo lo dirá, dijo Haruka mientras sonreía al hombre a su lado y le tomaba la mano. Zabuza le apretó la mano. Se había acercado a ella en poco tiempo y sentía que era la persona que había buscado toda su vida. Bosque de la muerte. Los 3 equipos avanzaron por el bosque como uno solo. Habían derrotado a 6 equipos y tenían todos los pergaminos necesarios para la torre. Llegaron rápidamente a solo 3 kilómetros de la torre. De acuerdo. Podemos parar un rato. Estamos a unos 3 kilómetros de la torre, dijo Naruto mientras miraba a los demás. Todos asintieron mientras se tiraban al suelo del bosque y sacaban agua o algo para picar. Todavía no puedo creer cómo acabamos con esos equipos tan rápido y encontramos a esa chica que es tu pariente, Naruto, dijo Kiba mientras estaba sentado en el suelo dándole agua a Kamaru. Sí, qué lástima que ese oso matara a su equipo. Pero tuvimos suerte de encontrarla cuando lo hicimos, y mi clon ya la llevó de vuelta a la puerta principal de Anko, dijo Naruto mientras bebía agua. No muy lejos, la extraña mujer observaba a su presa. Sería demasiado arriesgado atacarlos ahora. Sé que soy más poderosa que ellos. Pero son más numerosos y eso podría inclinar la balanza a su favor. Podría usar ese jutsu de viento para separarlos. Pero con eso solo se necesitarían unos pocos y prácticamente noquearía a 1 o 2. Sigue sin estar a mi favor, pensó mientras su mascota yacía en una rama junto a ella. Pronto atraparé al último Uchiha, le dijo a la gran serpiente mientras desaparecían entre las sombras. Naruto y Usagi miraron hacia el árbol donde una vez estuvo la mujer. Nos ha estado siguiendo, susurró Usagi. Lo sé. Creo que busca a alguien aquí. Nos estaba observando cuando llegamos al bosque, dijo Naruto mientras ambos asentían. ¿Terminamos aquí?
Preguntó Sasuke mientras se cansaba de esta pequeña excursión. Todos se pusieron de pie. Cuanto antes llegaran a la torre, antes terminaría esto, y solo el equipo 7 tendría que lidiar con su diva. Después de empacar y marcharse, la carrera de 3 kilómetros no fue nada. Fueron el segundo equipo en llegar a los 2 en menos de 4 horas. El primero fue el equipo de Suna con la chica de pelo carmesí. Gaara estaba sentada en su habitación viendo hablar a sus hermanos. Se estaba aburriendo de su compañía y también tenía un poco de hambre. Sentada en la cama, Gaara balanceó las piernas por el borde. Esto impidió que sus hermanos hablaran, pues temían haber hecho algo que la hubiera vuelto a molestar. «Gaara, ¿está todo bien?», pregunta su hermano con el maquillaje de pintura de guerra. Gaara lo miró con los ojos verde azulado entrecerrados. «Todo está bien. Voy a comer algo y a alejarme de ustedes un rato», les dijo con voz fría y ronca. Ambos asintieron rápidamente y la dejaron irse. No querían terminar como el equipo al que se enfrentaron en el bosque. Dicho esto, Gaara salió de la habitación y se dirigió por el pasillo hacia la cafetería de la que les habían hablado una vez que entraron a la torre. Abajo, en la cafetería, se encontraban Naruto Uzumaki y Usagi Uzumaki almorzando. Los demás se habían duchado antes de reunirse con ellos para comer algo. «El ramen está bien. Pero aún no es tan bueno como el del viejo», dijo Naruto mientras comía su octavo tazón de ramen. Usagi le sonrió mientras comía unos dumplings al vapor. «Bueno, todavía estoy intentando conseguirle esa receta. Pero me dijo que me iré a su lecho de muerte», le dijo con una broma mientras veía a su marido hacer pucheros. Aquí es donde encontramos a Gaara entrando, ya que había ido a buscar algo de comer. Entra en la cafetería y ve a las dos rubias de la boda a la que su padre la obligó a asistir. Tenían una expresión de despreocupación mientras comían y charlaban. Gaara pasó junto a ellas y se dirigió a donde estaban la comida. No vio al hombre de cabello carmesí aparecer junto a ellas. «Parece que mi hermana y su anfitrión están aquí. Es el mejor momento para charlar un rato con ellos», dijo Kurama, haciendo que Naruto y Usagi lo miraran y luego a la chica que estaba sirviendo ramen y dumplings. Naruto le sonrió a la chica mientras Gaara lo miraba con extrañeza. «Ven a sentarte con nosotros», le dijo. Encogiéndose de hombros, Gaara se acercó a la joven pareja, se sentó frente a ellos y miró al hombre de cabello carmesí. «Shukaku, toma tu forma humana y ven aquí y enfréntate a mí», ordenó Kurama mientras miraba directamente a Gaara. «Dile que dije que no», gritó Shukaku porque no quería enfrentarse a su hermano y comandante de los 9 caballeros. «Mamá no quiere salir», dijo Gaara. Kurama sonrió. «Puede salir sola o iré yo a buscarla». Esto hizo que todos lo miraran. «¿Cómo lo harías?», preguntó Naruto, queriendo saber cómo Kurama podía entrar en otro sello y sacar otro bijú. En ese momento, una mujer de larga cabellera azul y ojos dorados apareció ante el grupo. Su piel bronceada, su armadura de cuero azul y su falda de batalla le dieron un toque de distinción. «Bien, no necesito que rompas mi sello, que ya está hecho un desastre», dijo Shukaku, mirando fijamente a Kurama. Gaara miró a la mujer a su lado con los ojos muy abiertos. «¿Cómo te liberaste de tu sello?», preguntó con un ligero pánico en su voz ronca. Shukaku miró a su anfitriona y sonrió. «Mientras esté en esta forma, puedo abandonar tu cuerpo cuando quiera. Pero hasta ahora no he tenido necesidad de hacerlo», le dijo a la chica. Gaara asintió sin saber qué hacer ni decir. Así que lo único que podía hacer en ese momento era comer. ¿Y qué? ¿Qué hizo? «Gaara, tu bijú, forma parte del ejército real de estos chicos y es su guardaespaldas personal. Para cuando terminen estos exámenes, te separaré de Shukaku o te daré la opción de quedarte con él. Pero Shukaku pasará mucho tiempo fuera de su sello, ya que entrenará con los demás para mantener a salvo a nuestro príncipe y princesa y prepararlos para ascender a sus roles como futuros gobernantes de este planeta», dijo Kurama. «Si te llevas a mi madre, estaré perdido y moriré. Porque ella ha puesto a prueba mi fuerza vital», dijo Gaara mientras miraba fijamente a Kurama. Con los demás. Sakura había terminado de ducharse y se había vestido para ir a reunirse con los demás. Se detuvo y se giró hacia Sasuke. «Sasuke-kun, me voy. ¿Te unirás pronto?», le preguntó. Sasuke la fulminó con la mirada y entró al baño sin decir palabra. Sakura suspiró y salió de su habitación, donde la esperaban Ino y Hinata. «¿Estás lista?», preguntó Ino, sonriéndole a su ex amiga. Sakura asintió mientras seguía a las dos chicas, a las que pronto se unieron las demás. Solo en su habitación compartida, Sasuke se dio una larga ducha, reflexionando sobre todo. Estaba molesto porque todos ignoraban todo lo que decía Naruto, y nadie le dedicaba ni un segundo.
Saliendo de la ducha y solo en boxers, Sasuke salió del baño y encontró a la misma mujer que los había estado siguiendo sentada en su cama. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sasuke mientras apartaba la toalla que lo cubría. No estaba seguro de si iba a intentar algo o simplemente qué demonios iba a pasar. Solo estoy aquí para darte un pequeño regalo, Sasuke-kun, le dijo con una sonrisa. Arqueando una ceja, miró a la mujer. No quiero nada de ti. Ahora vete de aquí, le ordenó. Pero ella solo se rió de él. Antes de que se diera cuenta, su cuello creció y lo mordió en el hombro. Pronto, Sasuke, me encontrarás para obtener poder, le dijo mientras desaparecía de su habitación y él caía al suelo. Lo último que recordaba era haber visto una serpiente deslizarse junto a él antes de que su mundo se oscureciera. Fuera de las puertas del pueblo había varios hombres de pie, uno claramente visible de la Iwa, otro con kimono azul y, por último, un hombre con armadura de cuero verde que le cubría el ojo derecho. Todos se miraron. El hombre de verde habló primero. Ha pasado un tiempo, hermanos y hermanas. Nuestro príncipe ha sido encontrado, y si lo han encontrado, significa que han encontrado a su princesa, dijo mientras los demás hombres lo miraban un poco desconcertados al oír su nombre. Eso fue hasta que los Biju que llevaban dentro abandonaron sus cuerpos en formas humanas. Junto a los dos hombres con chaleco marrón, había dos hombres con armadura de cuero, uno marrón y el otro rojo. Junto al hombre del kimono, una mujer de largo cabello blanco con armadura blanca. Ya ha pasado un tiempo, hermanos, dijo la mujer mientras les sonreía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre del kimono. El Biju lo miró. Los hemos obligado a venir aquí para encontrar a su señor y a su esposa. Somos sus protectores y, para nuestra mala suerte, nos quedamos atrapados dentro de ustedes, los humanos. Sí, podemos dejarlos cuando queramos mientras sigamos en esta forma, le dijo a su anfitrión mientras miraba a sus tres hermanos, quienes asintieron. Con Sasuke. Sasuke se despertó lentamente y vio una nota junto a su cabeza. Sasuke-kun, cuando quieras más poder, ven a buscarme. Orochimaru Sasuke quemó la nota y se levantó lentamente. Sentía el dolor en el hombro y se acercó al espejo para ver el chupetón. Genial, refunfuñó Sasuke mientras se levantaba y terminaba de vestirse para ir a comer con los demás. Capítulo 28. Era la víspera del quinto día en el bosque de la muerte y Shukaku había traicionado a Asuna en su plan de unirse a Oto para derrocar a la aldea de la hoja. Gaara y sus hermanos junto con Naruto y Usagi se sentaron frente al Hokage mientras Kurama miraba fijamente a su hermana pequeña. Dile al anciano lo que nos dijiste, ordenó Kurama mientras estaba de pie frente al Hokage. No hace falta decir que Sarutobi casi sufrió un ataque al corazón si no fuera por Tsunade, que le dio un golpe. Shukaku le devolvió la mirada a Kurama. Gaara me va a dejar en paz durante la tercera parte de los exámenes Chunin. Porque todos sabemos que llegará a esa etapa. ¿Pero por qué? ¿No somos aliados?, preguntó Sarutobi, preocupado, sin entender por qué un aliado hacía esto. Temari miró al anciano líder. Es por culpa de nuestro señor del viento. Está enviando todas nuestras misiones a tu país mientras nosotros apenas logramos llegar a fin de mes, le dijo. Ya veo, dijo Tsunade mientras miraba a los niños frente a ella. ¿No era su difunta madre la hermana del señor del viento?, les preguntó. Nuestra madre era su hija, dijo Kankuro con ganas de hablar. ¿Qué les pasará?, preguntó Naruto, preocupado por ellos. Sabía que no querían que eso pasara. Tsunade miró a su ahijado y a Usagi con un suspiro. Probablemente se convertirán en prisioneros de guerra. Temari lloraba mientras Kankuro sostenía a su hermana. A Gaara no le importó. Su destino quedó sellado en el instante en que Shukaku se selló en su interior. Tenemos que hacer algo por ellos. No soporto que los traten así. No hicieron nada malo, dijo Naruto, cada vez más molesto, al ver la marca solar en su poder real, por haberlo conquistado debido a su exaltado estado emocional. Sarutobi se quedó allí sentado un momento, observando a las dos adolescentes. Podrías casarte con una de ellas para fortalecer la paz entre ambas aldeas, dijo mientras miraba a Naruto. ¿Por qué yo?, preguntó Naruto, ahora en shock. Sarutobi miró a Naruto con una sonrisa triste. Eres un noble, además de hijo de un Kage, el primero en casarse con políticos. ¿A menos que quieras que se case con el último Uchiha?, preguntó sabiendo que Naruto no obligaría a la pobre chica a casarse con el Teme. No. Haré lo que se me pida como hijo de un Kage, dijo Naruto mientras miraba a Gaara. Gaara lo mira. Podría ser peor, dijo mientras miraba a sus hermanos. ¿Qué le decimos al sensei?, pregunta Kankuro mientras mira hacia la puerta cerrada de la oficina. No le digas nada. ¿Por qué actuarás si no ha pasado nada?
Redactaré un contrato de matrimonio político para Naruto y Gaara. Se lo enviaré a tu padre. Dile que a Gaara le ha gustado el chico y quiere casarse con él, dijo Sarutobi mientras miraba a los adolescentes en su oficina. Está bien. Padre lleva tiempo buscando a alguien que le entregue a Gaara, dijo Temari, que estaba en la oficina de su padre, quien buscaba a alguien dispuesto a casarse con su hermana. Ya no quería a la chica en la aldea. Era una molestia y la gente le temía. Gaara miró a su hermana. Sabía que quería que me fuera, dijo con voz fría y ronca mientras se levantaba y se plantaba frente a Naruto. Nos casaremos el día antes del tercer examen. Dicho esto, salió de la oficina improvisada. Naruto se quedó allí con los ojos abiertos. No iba a casarse con nadie por un tiempo. Pensó que podría casarse con Gaara después de que él y Hinata se casaran en diciembre. Pero parecía que las cosas habían cambiado una vez más. Tendría que contarle a su futura esposa sobre la nueva hermana esposa que se une a la familia. Todos los genin que llegaron a la torre esa tarde tuvieron la noche para descansar y asearse. Algunos tenían heridas que necesitaban atención. A la mañana siguiente, 9 equipos se presentaron ante el Hokage y todos los sensei. 4 de Konoha, 1 de Suna, 1 de Oto, 1 de Kumo, 1 de Kiri y, finalmente, de Iwa. En total, había 27 aspirantes a Chunin. Los equipos Oto, Iwa y Kumo tenían la mira puesta en un solo equipo. Ese era el equipo 7. De todos los equipos, ese era el equipo a vencer. Iwa lo había elegido por ser el padre de Naruto, y ahora que Usagi está casada con el chico, también estaban buscando a la chica. Oto quería probar el pequeño don de Sasuke y, si resultaba demasiado débil, lo matarían si alguno de ellos se enfrentaba a ellos. Kumo quería comprobar la fuerza del portador del 9 colas. Porque el chico rubio era diferente a todos los demás. Ni siquiera Killer Bee podía hacerle frente. El equipo 8 estaba preocupado por su compañera por el pasado que tenía con Kumo y su anterior Raikage. Pero no podían culpar al nuevo Raikage por las acciones de su padre. Porque no todos los hombres son iguales. Esa era la esperanza que Hinata albergaba en su corazón. La otra preocupación era el otro equipo de Konoha, en el que participaba su primo. Neji sentía un profundo odio por la heredera, pues no pudo controlar lo que le sucedió hace tanto tiempo. Capítulo 29. Los 27 genin se presentaron ante el Hokage mientras esperaban pasar a la siguiente y última etapa de los exámenes. Quiero dar la bienvenida a todos los que han terminado la segunda etapa de los exámenes Chunin, dijo Sarutobi mientras observaba a los jóvenes luchadores. Los recorrió con la mirada al ver el odio que el equipo de la Iwa dirigía al equipo 7, principalmente a Naruto y Usagi, y las miradas preocupadas de Hinata y los demás, quienes percibían la ira que el equipo dirigía a los dos rubios. Suna. Rasa estaba sentado en su oficina mientras repasaba la última parte de los planes de ataque de Orochimaru, en los que participaría su aldea. Parece que quiere usar a más shinobi dentro de la aldea para atacar, ya que principalmente mantendrá a su gente fuera para invocar a sus mascotas, pensó mientras miraba por la ventana hacia su aldea. ¿Valía la pena matar al 70 u 80% de sus tropas para conquistar Konoha? Salió de sus pensamientos cuando una mujer entró corriendo a su oficina con un pergamino de Konoha. Miró a la rubia que estaba frente a su escritorio. Entrecerrando sus ojos verde azulado, le preguntó, ¿qué pasa? Ya que tenía otras cosas que hacer que contemplar a esa mujer. Señor Rasa, dijo la mujer mientras se inclinaba ante él. El 3-0 Kage ha enviado un mensaje porque algo le ha pasado a Gaara. Le dijo, ya nervioso. ¿Dejó salir a Shukaku antes de tiempo? Se preguntó. Dame el pergamino, ordenó Rasa, a punto de arrojarle su arena magnética o su polvo dorado. Ella hizo una reverencia cuando él le entregó el pergamino y rápidamente salió corriendo de la oficina ya que estaba demasiado asustada para quedarse allí. Rasa abre rápidamente el pergamino y lo examina mientras sus ojos se abren de par en par ante el nuevo giro de los acontecimientos. A Rasa el cuarto Kazekage ha llegado a nuestro conocimiento que a su hija menor le ha gustado el joven Naruto Uzumaki Namikaze y desea casarse con el chico para convertirse en su segunda esposa, ya que a él también le ha gustado la chica. Ella me ha solicitado que le envíe este mensaje ya que desea casarse con él el día antes de la etapa final de los exámenes Chunin. Por favor, envíenme un mensaje si está de acuerdo con este matrimonio. El tercero Kage de Konoha. Rasa se quedó allí sentado, mirando el pergamino que tenía delante. ¿En qué está pensando? Preguntó a nadie de su oficina mientras se levantaba del escritorio. Deberían llevar esto a su consejo, aunque al final él tendría la última palabra sobre este matrimonio. Convocatoria de consejo ya. Gritó Rasa mientras se dirigía a la sala del consejo.
La joven sentada frente a su oficina asintió y salió corriendo asustada. Habían pasado 20 minutos cuando todos entraron a la sala del consejo. Miraron al líder de su aldea, preguntándose por qué los había llamado. Había estado actuando a sus espaldas durante los últimos meses y solo sabían que entrarían en guerra con Konoha dentro de un mes, ya que ahora se aliaban con una nueva aldea llamada Oto. ¿Por qué nos llamas, Kazekage? Preguntó un hombre de cabello azul y ojos marrones. Los fríos ojos verde azulado de Rasa lo miran a él y a los demás en la sala del consejo, frente a él, mientras arroja el pergamino al centro de la mesa, frente a todos los presentes en la mesa circular. Gaara se ha enamorado del hijo del difunto 4 Hokage y desea casarse con él el día antes de la tercera etapa del examen Chunin, dentro de un mes, les dijo mientras la sala se llenaba de susurros. Que se case con él. Sería una carga para ellos, dijo un hombre de cabello rubio rojizo con un parche en el ojo. ¿Por qué haría esto justo en vísperas del ataque a la aldea? Preguntó una mujer de cabello castaño mientras intentaba descifrar el funcionamiento interno de la mente de Gaara. El niño es fuerte y posee el demonio de las 9 colas, como ella. Su madre también era un demonio, pues era la anfitriona del demonio antes de morir esa noche, cuando él se liberó de ella. Se oyó la voz de una anciana, mirándolos a todos con enojo. Señora Chiyo. Dijo la mujer, poniéndose de pie e inclinándose ante el anciano de la aldea. Chiyo entrecerró sus ojos negros como el carbón al mirar al hombre que estaba frente a todos. Rasa, permite que se case con él. Porque esta unión traerá menos muerte a esta aldea y, con ella, tu suegro traerá de vuelta las misiones a la aldea condenada, le dijo mientras se sentaba frente a él. Rasa entrecerró los ojos al ver a la anciana que tenía delante. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó. Ella le sonrió con sorna. Puede que sea vieja, pero aún tengo mis costumbres y espías en este mundo cruel y frío, le dijo mientras él entrecerraba aún más los ojos al mirar a la anciana que tenía delante. ¿Qué más sabes del niño? Preguntó. Que juntos obtendremos hijos poderosos y podremos pedirles que envíen a sus hijos de vuelta a la aldea para que los entrenemos y moldeemos, dijo Chiyo, pensando a 1000 por hora. El hijo de 2 huestes Biju sería muy poderoso y no creo que a su segunda esposa le importe que nos envíen a uno de ellos. Sería un hijo menos que ver y tratar, dijo, pensando en Usagi como una mujer de corazón frío que solo se casa por poder y estatuas. Pero con el tiempo, se comería sus propias palabras. Porque Usagi no permitiría que se salieran con la suya en el futuro. Rasa asiente ante este pequeño plan que había surgido del anciano anterior. Muy bien. Permitiremos que se case con el chico. ¿Y qué opinan sobre seguir adelante con el plan de ataque con Oto? Les preguntó. Era una mejor oferta que la que les ofrecía Orochimaru, tendría una mejor recompensa al final y no perdería la mayoría de sus fuerzas en el ataque. Deberíamos retirarnos del plan de la serpiente, dijo Chiyo, ya que se había opuesto a todo el plan desde el principio. ¿Todos los que apoyan esta moción? Preguntó Rasa mientras los demás en la sala alzaban la mano. No querían perder a sus hijos ni a sus seres queridos en esta guerra sin sentido, pues ahora sabían que el ejército de 9 colas era poderoso y era hijo del destello amarillo y la muerte roja. No podían arriesgarse. Por Gaara, su arma había caído ante el chico y nadie podía hacer nada. Una vez que la chica deseaba algo, nada podía detenerla, y ahora que tenía la mira puesta en el chico, no había vuelta atrás ni la obligarían a hacer lo que desearan. Le avisaré de inmediato al 3 Hokage y luego también a la serpiente para informarle que nos retiramos de este pequeño plan, dijo Rasa mientras salía de la sala del consejo y regresaba a su oficina para escribir 2 cartas. Una que alegraría a un hombre y otra que enfurecería a otro. De vuelta con Naruto y Usagi. Era el partido final y era entre Usagi y la nieta de Tsuchikage, que estaba mirando a la chica de cabello rubio mientras Kurotsuchi entrecerraba sus ojos negros hacia ella. Caerás aquí, Namikaze-sun, dijo Kurotsuchi. Usagi suspiró a la chica que tenía delante. No hay que aferrarse a las muertes del pasado. La guerra es dura y sangrienta. Nadie puede ser culpado por todas esas muertes durante la Segunda Gran Guerra Mundial y Shinobi. Todas éramos tropas luchando por nuestras tierras y señores, le dijo mientras observaba cómo la chica de cabello azabache aferraba con más fuerza el kunai que apareció en su mano. Hablas como si supieras lo que pasó en esa guerra. Pero tienes mi misma edad y no sabes nada, porque ni siquiera naciste ni perdiste a nadie a quien amabas en esa guerra, gruñó Kurotsuchi. Usagi entrecerró los ojos. Sabía más de lo que la chica que tenía delante jamás podría imaginar. Había perdido tanto tiempo que realmente amaba.
Con eso, Usagi cerró sus esperanzados ojos azules y abrió lentamente sus ojos azul marino. Se habían endurecido como acero y hielo. La chica que tenía delante podría haber jurado que había visto su propio aliento. Naruto dio un paso atrás desde la barandilla mientras su sensei lo miraba y los demás también lo miraban. ¿Qué pasa, Naruto?, preguntó Kakashi mientras encontraba esta acción extraña. Naruto miró a su sensei con preocupación y un toque de miedo en los ojos. Esa chica ha enojado a Usagi y nunca es bueno traicionarla, porque la hará pagar, dijo mientras Hinata y Gaara miraban a la rubia que parecía tan débil y débil. Bueno, sobre todo en los ojos de Gaara, mientras Hinata observaba a su futura hermana esposa. Kakashi sonrió levemente. Oh, Naruto. ¿Sabes que Usagi jamás mataría a una mosca?, dijo Kakashi mientras la chica se estrellaba contra él, estrellándolos contra la pared mientras el humo se elevaba del cuerpo de la chica. La mano de Usagi tenía una suave luz plateada que emanaba de ella mientras miraba hacia donde había aterrizado la chica y no pudo evitar reírse de cómo noqueó a su sensei. Ganadora Usagi Uzumaki Namikaze, dijo el Jonin que miraba a la chica con algo de miedo, pues los demás no sabían qué hacer. ¿Eliminó a la chica de un solo ataque?, pensaban todos en la sala. Era como un monstruo como Tsunade de los Sannin. Los ojos de Orochimaru se abrieron ligeramente al ver el poder que la chica había remendado. Ahora se preguntaba si había tomado la decisión correcta al elegir al último Uchiha como su próximo cuerpo cuando esta chica tenía tanto poder. Usagi miró al Jonin del sonido y entrecerró los ojos al ver al hombre de piel pálida. Esto lo puso nervioso cuando sus ojos se encontraron con los suyos. Parecía que le estaba diciendo que conocía su verdadero rostro y que con el tiempo acabaría con él. Lo hiciste de maravilla, Usagi-chan, dijo Naruto mientras saltaba al suelo frente a ella. Ella se giró para mirarlo con una sonrisa. Gracias, Naru-kun, dijo Usagi mientras le sonreía. Parecía que la segunda venida de Tsunade había llegado a este mundo, Uzumaki Namikaze. Muchos shinobi mayores la miraban con temor, pues sabían que solo se volvería poderosa con el tiempo, pues aún era joven y ya había superado a Tsunade a esa edad con la fuerza de sus monstruos. Ibiki se acercó y miró a todos los presentes. Bien, mocosos, bajen y echemos suertes mientras escribo su nombre, gruñó mientras Sanko estaba de pie junto a él con una caja. Cada uno de los que participaban en la etapa final se acercó y se realizó el sorteo. 1. Dijo Naruto mientras sonreía. 2. Dijo Neji mientras Naruto sonreía con malicia. Iba a patearle el trasero por lastimar a Hinata-chan. 3. Dijo Sasuke mientras miraba fijamente a Naruto por conseguir el lugar que debería haber sido suyo. 4. La voz fría y áspera de Gaara llegó mientras miraba al último Uchiha. Podría matarlo antes de mi combate. Esto detendría a esa serpiente bastarda, pensó. 5. Dijo Temari mientras miraba a Gaara. 6. Dijo Shikamaru. Qué problemático, susurró, mirando a los demás a los que podría enfrentarse en la segunda parte del tercer examen. 7. Dijo Shino. 8. Dijo Kankuro mientras miraba al usuario insecto a su lado. 9. Dijo Usagi mientras hacía pucheros. 10. Dijo Yujito mientras miraba a la rubia a la que tendría que enfrentarse. Ibiki asintió con la cabeza mientras escribía todos los nombres y miró al Hokage. Ustedes 10 tendrán un mes antes de la ronda final para prepararse para sus combates. Así que aprovechen este tiempo para fortalecerse y darnos un buen espectáculo, dijo el tercer Hokage mientras todos se daban la vuelta para marcharse.